El dato peque del trueque de hoy. Si mal no recuerdo, hace algunos años, pues iniciaba la discusión vinculada con el tema de cannabis y algunos de nuestros amigos que están pues tratando de impulsar lo que es esta reforma desde la perspectiva de la trazabilidad, pues nos pidieron que hiciéramos un pequeño análisis de cómo se generaba y qué aspectos tenía la tributación en este sector tan importante en algunos países. Recordemos que los impuestos, los subsidios y otros instrumentos económicos proporcionan señales importantes al mercado con el fin de que influyan incluso en el comportamiento de los productores y de los consumidores. Y en ese momento que hacíamos este estudio, pues identificamos algunos impuestos que pudiéramos pensar que son especiales o extraños. Encontramos desde que en Corea existe un impuesto al desperdicio, que incluso está vinculado con el desperdicio de alimentos y que ha logrado la reducción de grandes cantidades de desperdicio y que se lleguen a tener un reuso todos estos bienes que se consumen. O encontramos también otros impuestos relacionados con las emisiones de metano. Fíjense, ¿no? La ganadería y la agricultura son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera. Entonces, derivado de esto, la Unión Europea pues estaba estableciendo que posiblemente impondría un impuesto por las flatulencias de las vacas y que se esperaba que su inclusión iniciara dentro del marco normativo para el periodo entre el 2021 y el 2030. O tenemos otro impuesto que se puso de moda y bueno, que ya nos llegó también a México, que tiene que ver con las plataformas digitales, en donde los ministros de Alemania, ¿no?, de Francia, Italia, incluso Japón, Reino Unido, Estados Unidos, bueno, empezaron a implementar una dinámica en cuanto a establecer un impuesto a las plataformas digitales. O tenemos otro tipo de impuesto, Daniela, el impuesto a los televisores. Ustedes pueden creer que en Reino Unido, desde 1946, se paga una licencia especial para contar con un televisor. Y esto, ¿qué es lo que genera? Pues genera un apoyo a la televisión que es la oficial en ese país, que es la BBC. O hay un impuesto que existió en su momento, que era, aunque no lo va a creer doctor Carvajal, un impuesto en China por no fumar. ¿Cómo ve? En la provincia china de Hubei había un impuesto a los cigarrillos. Este fue un ingreso muy importante, pero el impuesto no estaba vinculado con el impuesto al tabaco, sino el impuesto al que no fumaba o al que no consumía el tabaco. Y claramente en temas de drogas y de consumo, de uso y de consumo personal, también hay algunos estados de Norteamérica, de Estados Unidos de América, bueno, que han establecido distintos gravámenes vinculados con el consumo de drogas de manera personal. En este caso, ya el impuesto del cannabis en el mundo lo podemos ver reflejado, por lo menos tendríamos hasta hace un par de años, el estudio nos decía que lo encontrábamos en Canadá y en Uruguay, pero hay 16 naciones más que tienen una serie de regulaciones, más o menos, que pudiéramos considerar laxas en cuanto al consumo, la venta, pero aquí la parte más importante es la venta y el consumo de cannabis, pero en el aspecto tanto recreativo como medicinal. Hay países como Colombia, Canadá, Estados Unidos, incluso pudiéramos decir, si viéramos lo que recauda Canadá y lo que recaudan algunos estados de Norteamérica por el consumo de este tipo de productos, pues es una cantidad muy importante que seguramente en México pues pudiera ser determinante. Pero la parte que visualizábamos en este estudio que trabajamos con Indy Capital, pues estaba más vinculada con la trazabilidad, con cómo garantizar la seguridad, cómo garantizar que se eliminara cualquier situación de explotación y particularmente dentro de esa trazabilidad, cómo se podía incorporar este sector tan importante en algunos otros productos que son de consumo, que pueden incluso estar vinculados con temas médicos, incluso con texturas, con textiles, con plásticos, con calzados, se pueden llegar a incorporar y pueden formar parte de gran parte de los productos que consumimos y que actualmente en algunos países se consumen y que son sustitutos de otros productos que incluso en este caso pueden ayudar a mejorar y a reactivar gran parte de la economía. Pues bueno, ese es el dato peque del trueque de hoy, digo, para abrir camino con mi excelente amigo Darío Mercado, a quien le agradezco que nos acompañe, y pues también con la presidenta del Consejo Regulador, a Edna Martínez, a quien también le agradecemos estar aquí. Gracias por el trueque de hoy y por habernos permitido contribuir a compartir conocimiento, experiencias en materia fiscal, aduanas y de comercio exterior y mucho más con un toque humano.
Todas las presentaciones y el material será compartido por correo electrónico. Y recuerda que en caso de que te hayas perdido un trueque o quieras volverlo a ver, lo puedes hacer sin costo en nuestra página www.tlsmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos. También lo puedes hacer escuchando podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Spreaker, entre otros. Recuerda que desde el inicio de la pandemia estamos contigo. Dame una hora de tu tiempo y a cambio te daremos conocimiento, experiencia y mucho más con un toque humano. Esto fue Hagamos un trueque de TLC Magazine México.